Bienvenidos a un capítulo más del podcast Mi Casa en Venta. Si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te mantengas informado de todos los consejos y tips inmobiliarios que podrás encontrar en nuestro canal. Esta mañana tenemos el gusto de recibir a la ingeniera Marta Garzón, responsable de servicios tributarios subrogante del GAT del Cantón Ibarra. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Para nosotros aún más un gusto poder recibir estas personalidades de entidades que le dan realce a nuestro programa, porque de esta manera nosotros podemos obtener la información trascendental, la información de la fuente, para poder informar a toda la comunidad que está en cada capítulo conectada con nosotros. ¿Qué le parece, ingeniera, si nos comenta un poco cuál es el rol que usted desempeña en la dirección financiera del GAT Cantón Ibarra en la posición de responsable de servicios tributarios? Gracias. La principal competencia que nos atañe a nuestra unidad es la determinación de los impuestos producto de las transferencias de dominio de bienes inmuebles en el cantón. Muy bien, interesante. En este sentido tenemos muchas inquietudes de la comunidad que nos acompaña en todos nuestros capítulos y van saliendo todas estas interrogantes que los usuarios, que los clientes, que los oyentes tienen en este sentido, y pues quisiéramos nosotros entender respecto a los pagos de los impuestos que tienen que realizar cualquier cliente que está listo para hacer una transferencia de dominio. En capítulos anteriores también hemos hablado respecto a que la transferencia de dominio de un bien inmueble se puede hacer a través de varias figuras, y en este sentido estamos hablando en la compra y venta, en la donación, la permuta, pero en cada una de ellas hay un escenario distinto porque estamos regidos a tener esta obligación de pagar estos impuestos. Quisiera que usted me cuente por qué es importante que un ciudadano se mantenga al día con los pagos correspondientes a esta transferencia de dominio. Claro. Más que la importancia, hablamos aquí que se trata de una obligación del contribuyente, puesto si ellos quieren realizar una transferencia de dominio, sea cualesquiera su tipo u origen, lo que van a necesitar es celebrar una escritura pública y que este acto se perfeccione con la inscripción en el registro de la propiedad. Para ello es necesario que se adjunten en la escritura los comprobantes de pago, tanto de los impuestos, que hablaríamos en este caso de alcabala y utilidad urbana, de ser necesario cuando se transfieren predios urbanos, y también el pago de impuestos y contribuciones. ¿Cuáles serían estos impuestos y estas tasas municipales que debe pagar un usuario al realizar la compra o venta de un bien inmueble? Hablemos de porcentajes, hablemos de ejemplos para que la comunidad nos pueda comprender de mejor manera. Claro, con mucho gusto. Cuando se hace una transferencia de dominio se generan dos impuestos principalmente, ¿no? La alcabala, que tiene por sujeto pasivo al adquiriente o los beneficiarios, dice la ley, el COTAD, y la utilidad urbana o la plusvalía, que tiene por sujeto pasivo al vendedor, ¿sí? La alcabala tiene una tarifa del 1% y la utilidad urbana, en cambio, es el 10%. Pero en este sentido tenemos que partir siempre del valor contractual. Para la alcabala, el COTAD lo que nos dice es que la base imponible es el valor contractual, que no puede ser menor al del avalúo catastral. Entonces tomaríamos en cuenta, digamos que hablamos de unos $60,000 que se vende una propiedad, el 1% corresponde a la alcabala, estaríamos hablando de unos $600. Adicionalmente a ese impuesto, por norma, se cobra también contribuciones adicionales, ¿no? Que son fondos de terceros. Estaríamos hablando del 1% que va para agua potable y el 1 por 1000, en cambio, que es para el Consejo Provincial. Esto da un tipo de celeridad al proceso para que no tengan que ir a cada institución a hacer estos pagos. En el caso del municipio de Ibarra, se cobra ahí mismo, pero sale todo el detalle dentro de la cartita de pago. Y en cambio, el impuesto de la plusvalía o de la utilidad urbana, la tarifa es el 10%, pero de la utilidad que existe en la transferencia de dominio. Si hablamos de una venta, digamos que se vende la propiedad en unos $60,000. Para determinar esa base imponible hay que deducirse el costo de adquisición. Quien está vendiendo compró esa propiedad en unos $40,000. La diferencia entre los $60,000 a los $40,000 va a ser $20,000. De ahí pagaría el 10%. Pero asimismo la ley dice que existen otras deducciones adicionales que están el 5% por años transcurridos y desvalorización monetaria. La desvalorización monetaria se toma en consideración de acuerdo a la tabla del Banco Central, mientras que el 5% de años transcurridos responde a la fecha de adquisición de quien hoy es el tradente o vendedor. Qué interesante información, y ya sé que muchos de ustedes están confundidos. Vamos a hacer ejemplos, vamos a ir más despacio porque la ingeniera, con toda su expertise, realmente nos deja asombrados, y esa es la manera como nosotros tenemos que obtener la información de la fuente para poder nosotros informarnos y tomar decisiones informadas cuando vamos a hacer cualquier proceso. Entonces vamos a recapitular.
estos dos impuestos, ¿a quién le corresponde pagar cada uno? Eso quiero que quede claro porque hay mucha confusión y este tópico es muy interesante porque de esta manera la comunidad va a tener la oportunidad de planificar. Hay muchas personas que piensan, ok, voy a vender mi propiedad, pero no están conscientes de los pagos en los que yo tengo que incurrir, tanto como comprador y tanto como vendedor. A veces tenemos nosotros clientes en el diario vivir que nos dicen, bueno, pero que el señor que me está comprando pague todos los impuestos. Entonces, hay esa confusión. Vamos a ir, ahorita lo vamos a desglosar, ingeniera. Hablemos solamente de los impuestos que va a tener que pagar el vendedor. ¿Qué impuesto de estos que acabamos de referir en este momento tiene que pagar el vendedor? Ya, claro. Cuando me refería al sujeto pasivo, porque así lo denomina la ley, tanto en el COTAC como en el Código Tributario, me refiero a la persona obligada o responsable de pagar ese tributo, ¿sí? En este caso, el COTAD dice que el responsable del impuesto a la utilidad urbana va a ser el vendedor tradente o quien esté haciendo esa transferencia, ¿sí? En el contexto de una venta, el vendedor le corresponde pagar la plusvalía. Y la alcabala, en cambio, el sujeto pasivo o el responsable de ese tributo, la ley dice, especifica de hecho, que va a ser el adquiriente o también los responsables o beneficiarios en esa transferencia. Podríamos entender que se trata de una responsabilidad conjunta o un beneficio conjunto. Es decir, entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico para la audiencia. Hablemos entonces de este impuesto del vendedor. Vamos a utilizar un ejemplo muy simple en números enteros cerrados. Vamos a decir que vamos a vender una casa que está en la puja, que está en el mercado y se cierra la negociación con $100,000. Yo he vendido mi propiedad en $100,000. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje y cuánto sería en dólares lo que yo voy a tener que pagar por este impuesto? Ya. Los aspectos que debemos considerar previo a la determinación del impuesto, eso se hace en la unidad de servicios tributarios, es el costo de adquisición, la forma de adquisición, hablamos del acto antelatorio, de cómo adquirió ese bien inmueble el vendedor. Si el vendedor que hoy quiere transferir esa propiedad adquirió por una compra, tenemos que descontarle el costo de adquisición que reza en esa escritura previa. Hablemos de que compró en unos $80,000 esa propiedad. $100,000, que es el precio actual en el que vende, menos los $80,000, que es en lo que compró, tenemos una base imponible o una utilidad de $20,000. Trabajaríamos con esos $20,000 Sí. para el cálculo de ese 10%. Ahí aplicaríamos el 10%. Correcto. Entonces hablaríamos que el 10% de esos $20,000, estamos hablando que tenemos que pagar un impuesto de $2,000. $2,000, Ajá. ¿correcto? $2,000 es el valor que yo tendría que pagar por el impuesto a la plusvalía, como le conocemos nosotros a este pago, que tiene que incurrir el comprador o el vendedor. La plusvalía al vendedor. El vendedor. Ya. Este es el impuesto que tiene que cancelar. Pero hay otros escenarios también que pueden variar ese valor, ¿no? Hablemos de esos escenarios. ¿En qué casos podría variar este valor? Cuando la adquisición de la persona que está vendiendo hoy esa propiedad fue hace más de 20 años, porque como les mencionaba anteriormente, hay una deducción que señala la ley que es del 5% por año transcurrido, Correcto. que en 20 años ya no causa el impuesto. Así es. Entonces, si la persona adquirió en el año 2000, ya pasaron más de 20 años, va a pagar 50 centavos. Una propiedad tiene la deducción cada año del 5%. Es decir, vamos a ratificar esto. Si mi propiedad tiene más de 20 años de haber sido adquirida, ya estaría exenta, podríamos decir, y el valor que yo voy a tener que pagar por este rubro sería tan solo 50 centavos. Pero ¿sí? adquirida por la misma persona que vende, ¿no? Efectivamente, eso es un dato esencial. Una vez que haya sido adquirida por la misma persona, que esté en el dominio, que sea suya, que usted sea el propietario por más de 20 años. Porque en el momento que transfiere el dominio a otra persona, empieza el conteo nuevamente. ¿Correcto? Así es. ¿Qué otros escenarios nosotros podemos tener? El caso que más se repite es cuando están vendiendo con herederos. Digamos, la propiedad era de mamá y papá. Falleció uno de los dos cónyuges. Obviamente, por sucesión, le corresponde ese 50% de los gananciales del cónyuge que ha fallecido a los hijos. Ahí tenemos que considerar nuevamente cuál fue la forma de adquisición de los vendedores y si les corresponde o no, en este caso, costo de adquisición. A la mamá, a la cónyuge sobreviviente, que sí pagó un valor y ella fue quien compró esa propiedad, le correspondería la deducción del costo de adquisición. Y a los herederos que adquieren esto a título gratuito, porque se trata de una sucesión, no les corresponde costo de adquisición. La única deducción a la que ellos pueden acceder sería la del 5% por año transcurrido y su adquisición correría a partir de la fecha de fallecimiento del causante y la deducción por desvalorización monetaria. Regularmente, ¿cómo se calcula? La cónyuge sobreviviente y los herederos se convierten en sujetos pasivos, en los obligados a pagar el tributo, con la diferencia de que a la señora, a la cónyuge sobreviviente, le va a corresponder una obligación menor
que a los herederos, probablemente. ¿En qué cálculo se hace esta obligación menor? Porque estamos hablando que es del 10%. Entonces, ¿cuál es el parámetro ahí para que la cónyuge sobreviviente se haga ese cálculo? Influye la fecha de adquisición. Si es que la señora compró esa propiedad con su difunto esposo hace unos 10 años, vamos a tomar en cuenta de referencia la fecha de ella. Y si los herederos suceden esa propiedad por el fallecimiento que ocurrió hace un año, entonces no hay mucha deducción que se les pueda aplicar, porque va a ser vamos a dividir en este caso, ¿no? Los $100,000, 50% corresponde a la cónyuge sobreviviente, 50% a los herederos. Correcto. Del 50% de la cónyuge sobreviviente, nosotros estaríamos diciendo que su fecha de adquisición fue hace 10 años y le vamos a deducir también un costo de adquisición, mientras que a los herederos de ese 50% de $100,000 serían $50,000. No tenemos costo de adquisición para deducirles porque adquieren a título gratuito. Por supuesto. Les vamos a deducir si se ha cumplido un año desde el fallecimiento o los años que les corresponda desde el fallecimiento de su padre o por el causante que ellos reciban. La deducción sería únicamente, si hablamos de un año de fallecido, el 5% de años transcurridos. Correcto. Y desvalorización monetaria, mientras más cercano es el tiempo, menor va a ser esa deducción. Por supuesto. Entonces, podríamos decir en este caso que va a ser uno de los $50,000, el 10%, $5,000. Correcto. Mientras que en el caso de la señora hablaríamos de $50,000. Su costo de adquisición en función de sus gananciales, unos $25,000, por dar un ejemplo, le queda de utilidad $25,000. Más lo que se les va a deducir en el caso de la parte de ella. Los 10 años en su caso en particular. Ajá, hablaríamos de otra vez de ese 50%, nos quedaría una utilidad de $12,500, el 10%, ella tendría que pagar $1,250 versus los hijos $5,000. $5,000. Se suman los dos y ese es el valor total del impuesto causado. Qué interesante información. Sé que muchas personas están en este momento aprendiendo muchísimo de usted, ingeniera. Muchas gracias por compartirnos esta parte tan trascendental que se da en el proceso de comercialización. Y aquí viene algo. Voy a topar una parte bastante delicada, muy álgida, y que es muy importante que la comunidad se entere y por qué no debo hacer eso. Si yo voy a empezar un proceso de comercialización, hay muchas malas prácticas que se han venido realizando dentro del aspecto de los bienes raíces en nuestra provincia, desafortunadamente, y nuestro proyecto a través de nuestra empresa Remansol Services, lo que buscamos es formalizar el mercado, que sea un acuerdo en el que hay un ganar-ganar, que tanto la parte compradora como la parte vendedora obtenga un beneficio, ¿sí? Entonces, en este sentido, basándonos con esta ideología, hay muchas personas que utilizan esa mala práctica de decir, cuando vamos a transferir el dominio, vamos a usar ejemplos, porque me gusta usar ejemplos con números para que sea más comprensible. Yo tengo un bien inmueble que está cotizado en el mercado en $100,000, pero cuando encuentro ya a la persona que va a comprar ese bien inmueble, dice, calcúleme, hágame la transferencia, hagamos en la notaría por un valor, solo póngale 70,000 para ahorrarme los impuestos. ¿Cuál es la desventaja de hacer esta mala práctica? Informemos a la comunidad. Sí, suele suceder con mucha frecuencia lo que usted me dice, pero en su defecto repercute más que todo en quien adquiere esa propiedad cuando tenga la intención de volver a transferir el dominio. Porque cuando él venda no se le puede descontar el precio real que pagó, sino el precio que reza en la escritura, porque está dentro de un documento público. Si yo digo, bueno, en este momento sabe que le compro su propiedad, le compro en 70,000, pero pactemos por los 50,000 en la escritura, ¿ya? Aparentemente podríamos pagar menos en impuestos, siempre y cuando el avalúo también esté en ese valor, porque recordemos que la base imponible dice que no puede ser un valor menor al catastral, ¿ya? Por supuesto. Entonces, cuando yo quiera vender esa propiedad y yo la quiera vender en $100,000, porque va a ser el precio comercial para ese entonces, y a mí el comprador me dice, sí, yo quiero que se estipule los $100,000 que le estoy pagando. Yo no puedo pedir que me descuenten a mí $70,000 que sí me costó realmente, pero que no rezan en la escritura y por los cuales no tributé al Estado. Entonces a mí me van a descontar únicamente $50,000, por lo tanto mi impuesto a pagar a futuro va a ser mayor. Exactamente, por favor, ustedes lo han escuchado directamente de la persona que tiene toda la información correspondiente a este tema tan álgido, a este tema que se ha venido manejando de una manera muy informal y por lo cual siempre yo les menciono a mis clientes que esta es una mala práctica que no la debemos realizar porque si bien es cierto, quizás la persona que está vendiendo, entre comillas, se está beneficiando, pero lo que estamos haciendo es afectar a la persona que está comprando, porque como muy bien lo ha dicho la ingeniera Marta Garzón, cuando yo voy a hacer la transferencia de dominio de ese bien en los siguientes años, porque yo no sé qué puede suceder con ese bien inmueble, puede ser que yo tenga algún tema de compra, alguna necesidad y yo tenga que vender ese bien inmueble en unos 5 años y de repente el mercado fluctúa.
es muy versátil, todo se va moviendo de una manera bastante acelerada. Entonces ese certificado catastral que usted va a obtener va a constar, porque la ley, el COTAC lo dice, las ordenanzas, las entidades, los GAT están obligados de acuerdo al COTAC a mantener esa información actualizada cada 2 años. Es decir, que cada 2 años ese certificado de gravámenes va a tener un incremento proporcional en función a varias características y va a subir ese valor. Entonces, de esa propiedad que en el mercado estuvo en $70,000 y yo por ahorrarme le transferí el dominio, le vendí, hice los documentos en $50,000, en 4 años que yo le voy a vender, mi propiedad probablemente cueste unos $80,000 y va a constar en el certificado de catastral, en el certificado de avalúos y catastros que emite el GAT, y yo voy a tener que pagar este ejercicio que nos acaba de explicar la ingeniera, voy a tener que pagar sobre esos $40,000 los impuestos, porque no hay manera de evadir la responsabilidad en el pago de impuestos. Qué interesante, ingeniera, muchísimas gracias por compartir la información. Hablemos también en el tema de los porcentajes. ¿Quién es o qué ley es la que designa estos porcentajes? ¿Estos porcentajes son fijos, son variables? ¿Cada cuánto cambian? Están estipulados ya en el COTAD. En el caso del municipio de Ibarra, mantiene los mismos porcentajes para todo tipo de acto de transferencia de dominio que sean sujetos a estos impuestos, ¿no? La alcabalá, como les repito, es el 1% y la utilidad urbana, la tarifa es el 10%. Muy bien, hagamos el ejercicio también con esta utilidad urbana. La utilidad urbana está calculada sobre ¿qué valor? Sobre la utilidad que existe en la venta de la propiedad. Hablemos del mismo ejemplo. Entonces, ¿cuánto tendríamos que pagar en el impuesto en dólares si es que hablamos con el ejemplo de los $100,000? Ya, si vendo una propiedad en $100,000 que la adquirí hace unos 10 años, me costó a mí unos $50,000, hablaríamos de que de los $100,000 deducimos primerito el costo de adquisición, que fue los $50,000. Tengo de utilidad, a esa se denomina utilidad bruta. Tengo de utilidad bruta $50,000. A eso le voy a empezar a deducir ahora sí el 5% por año transcurrido y desvalorización monetaria. Por los 10 años tenemos el 50% de deducciones en años transcurridos, quedaría de los $50,000, $25,000. Por la desvalorización monetaria, eso ya se encuentra parametrizado automáticamente en el sistema con un cruce a la base del Banco Central. Digamos que le corresponde una deducción de unos $10,000, ¿ya? Tendríamos hasta ahí una utilidad de $15,000. Ahí el 10%, $1,500. $1,500. Perfecto. Entonces, estos son los impuestos en los que tiene que incurrir la persona que vende, la persona que está vendiendo el bien inmueble. Correcto. ¿Qué otro impuesto tiene que pagar la persona que vende? El proceso empieza una vez que ustedes como vendedores hayan cancelado todas las obligaciones tributarias que le atañen a ese bien inmueble y las demás que estén en carácter vencido. Si usted tiene 2 propiedades, tiene que pagar todas las obligaciones que le correspondan a esa propiedad exclusiva que va a ser la transferencia de dominio, pero si tiene usted una deuda, una obligación vencida por un valor de unos $500 que corresponden más bien a su patente municipal por el giro de su negocio, como está vencido, tiene que también cancelar ese valor. Muchas personas desconocen este particular respecto a la responsabilidad que nosotros adquirimos en el momento que tenemos otras actividades o que tenemos otros predios. Yo no voy a poder transferir el dominio de un bien inmueble si yo tengo deudas vencidas, si yo tengo pagos vencidos que no he realizado. Por eso se emite un documento. ¿Cómo se llama este documento? Certificado de no adeudar. Muchísimas gracias, el certificado de no adeudar. Y ahora vamos a hablar más adelante del certificado de no adeudar para que sepamos en qué incurre este documento, pero qué bueno que lo trajo a colación antes, ingeniera. Muy bien, entonces, una vez que realicemos, esos son los únicos pagos en los que tiene que incurrir el vendedor. Entonces, todas las obligaciones tributarias que tenga el señor, pero más que todo, hablamos de la clave catastral del predio que se va a transferir, ¿no? Toda la totalidad de las obligaciones y las deudas vencidas que le correspondan tanto al comprador como al vendedor. Haciendo un ejemplo ficticio que este cliente que va a vender la propiedad es un cliente responsable, que está al día con sus pagos, con sus impuestos, con todo, entonces descartaríamos esa parte adicional y hablaríamos que solo tendría que pagar, enumerémoslo. Número 1, el pago a la plusvalía, que sería el que veníamos hablando con el ejemplo, y el otro que se llamaba el impuesto a la alcabala. La plusvalía le corresponde al vendedor y la alcabala al comprador. Ajá. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Hay muchas personas de la audiencia, que también son inversionistas, que también están buscando bienes inmuebles con el fin de invertir. O quizás alguien que está en busca de su primera casa. El cálculo entonces del impuesto a la alcabala es el que acabamos ya de hacer el ejercicio y cómo tenemos que calcularlo. Lo que tiene que quedar claro es quién paga cada impuesto. Obviamente estos impuestos, adicionalmente a que debemos estar al día con todos los pagos que tengamos nosotros que realizar y las responsabilidades adquiridas en el GAD. Estos pagos ¿se pueden realizar solamente en el GAD
o lo puedo realizar si estoy en otra ciudad, en otro hogar de otra ciudad? Esa es una importante pregunta que nos repiten todo el tiempo. La ley nos permite, en este caso el COTAD, ¿no? Dice que sí se puede celebrar la escritura pública con el comprobante de pago de la alcabala, y la alcabala sí se puede pagar en otra municipalidad, o sea, sí puede actuar como ente recaudador la otra municipalidad. Un ejemplo, se está transfiriendo el dominio de un terreno en la ciudad de Esmeraldas, pero los contratantes se encuentran ubicados acá en Ibarra. Pueden ir a la notaría, les ayudan con los documentos habilitantes y se acercan a la municipalidad de Ibarra y hacen el pago de ese valor de la alcabala, conforme a lo que dice el COTAD, ¿no? Nosotros actuamos en calidad de darles recaudando ese tributo al municipio de Esmeraldas, se transfiere ese valor allá, pero obligatoriamente para poder proceder con la inscripción y que se perfeccione ese acto, deberán los contribuyentes asistir a la municipalidad de Esmeraldas y hacer una convalidación, digamos, de este pago para que posteriormente, si les corresponde pagar la utilidad urbana o plusvalía, les hagan la determinación de ese impuesto y puedan inscribir. Porque la alcabala necesariamente tiene que estar cancelada para poder cerrar la escritura. Y posteriormente puede ir el pago de la utilidad urbana o plusvalía, cuando hablamos de estas transferencias que se celebran en otros cantones. Y ahí viene la pregunta del millón. Los pagos. ¿Cómo es la forma en que yo realizo el pago? ¿Puedo pagarla en efectivo? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con transferencia? ¿Cómo realizo el pago? Bueno, en la actualidad es mucho más fácil y más práctico. La municipalidad cuenta con un portal ciudadano y se puede hacer los pagos en línea desde la misma plataforma del municipio, con tarjetas de crédito, o también con las instituciones financieras. Existen convenios con el Banco Pacífico, Pichincha, redes de pago Facilito. Pueden hacerlo desde cualquier establecimiento. Perfecto. Este impuesto, estamos hablando de la transferencia de dominio a través de la compra y venta. Pero si bien es cierto, hay una categorización de los bienes inmuebles, ¿no? Hablamos que tenemos bienes residenciales, bienes comerciales. ¿Este impuesto varía en función a esa categoría del bien inmueble o sigue siendo el mismo? No, las tarifas y los tributos que les atañe siguen siendo las mismas, ¿no? Obviamente, la única diferenciación que tendríamos va a ser el avalúo de esta propiedad o el valor contractual que se le asigne a esa propiedad. La cuantía. Hablaríamos que el factor determinante para el valor es la cuantía, más no es un porcentaje que se aplique por categoría, por así llamarlo. No, no habría esa distinción. Obviamente, si se trata de un terreno y está en una ubicación comercial, va a tener un valor comercial mayor y ya dependería, como hablábamos en un inicio, del precio pactado por las partes en cuanto van a hacer la venta, pero para la determinación de impuestos, como dice el COTAD, no puede ser menor al del avalúo catastral. Si nos basamos en esta ley del COTAD, que entiendo que esta ley rige a nivel nacional, estaríamos hablando, porque hay muchos de la comunidad que nos sigue en nuestro podcast, en nuestras redes sociales, también son fuera de la provincia de Imbabura, fuera del cantón, incluso porque ahora usted representa el cantón de la ciudad de Ibarra. Pero esta misma ley, estos mismos porcentuales, ¿son a nivel nacional? Sí, el COTAD es para toda la nación, ¿no? Hablamos en este caso de que cada municipio sí puede, mediante ordenanza, cambiar esa tarifa, ¿no? Pero nosotros por ordenanza mantenemos las mismas tarifas. ¿Qué otros pasos deberían considerarse para el pago de estos impuestos? ¿Tenemos alguna otra tasa municipal? ¿Tenemos algún otro rubro en el que tengamos que incurrir? Por ley se pagan otras tasas adicionales, pero que en el caso de nuestro municipio cobramos dentro de la misma determinación que hacemos, ¿no? En esta transferencia de dominio, que corresponde al Consejo Provincial y agua potable. Ustedes son los recaudadores, como lo hablábamos hace un momento. Hay mucha también inquietud, hablando de este ejemplo que trajimos a colación, respecto a que se tome en cuenta el valor superior, porque no siempre el avalúo catastral, la transferencia de dominio está basada en ese valor. Hay bienes inmuebles que se negocian por X, Y o Z factor, porque, bueno, en capítulos también que hemos visto, sabemos ya cómo se hace la estimación de un bien inmueble. Si bien es cierto, el IRC nos da la información respectiva para poder obtener uno de los valores, para poder hacer el cálculo matemático, la tabulación, para llegar a una estimación de un bien inmueble. En ese sentido, muchas personas se basan en el avalúo catastral para poder hacer la transferencia de dominio. ¿Cómo se calcula el avalúo catastral? Realmente la determinación o el cálculo, la valoración en sí del inmueble le corresponde a la unidad de avalúos y catastros, ¿no? Pero técnicamente responde en sí a las características del inmueble. Hablamos de área, ubicación, instalaciones de servicios básicos y de infraestructura, y como también a métodos de cálculo que ellos emplearán, pueden ser de reposición. Ya es un tema en sí técnico de la unidad de avalúos y catastros. Y no se lo pueden perder porque, por supuesto, tendremos la presencia de un representante del área de avalúos y catastros del GAT del Cantón Ibarra, que estará respondiendo a profundidad de qué se trata y qué parámetros se consideran para hacer el avalúo catastral. Así que no se pierdan ese siguiente capítulo interesantísimo, porque hay muchas interrogantes al respecto. Una vez que conocemos ya cómo se da este tema de los pagos, cómo lo realizamos, vamos a la acción.
¿Cómo empezamos el proceso para poder hacer este pago? Debemos empezar sacando el certificado de gravamen del registro de la propiedad, porque en este documento va a indicarnos si es que se puede o no hacer esa transferencia de dominio. Ahí pesan los gravámenes, si es que tiene alguna prohibición de enajenar, entonces ahí sí ya se terminaría el proceso. Se determina si es. Y si no sabes lo que significa este certificado de gravámenes, no te puedes perder en nuestros capítulos que los tenemos ya aquí en las cajitas. Puedes revisar respecto a la importancia de este documento y qué información recopila, ya que hemos tenido la presencia del registro de la propiedad del Cantón Ibarra y una persona directamente de la fuente también nos ha traído la información respecto a este documento tan importante para empezar la transferencia de dominio. ¿Qué más tenemos que hacer? Una vez que el contribuyente acude a la notaría, ya pueden elaborar, indican al notario, obviamente, cuál es el acto que desean celebrar, puede ser una compraventa, donación, de acuerdo a la naturaleza que ellos... Hablemos de compraventa, Ya. como el ejemplo más común Más que práctico, se realiza. claro. Ajá. Ya, en el caso de una compraventa, los documentos habilitantes van a ser el certificado de gravamen, la minuta que le da elaborando el abogado, debidamente legalizada. Tienen que adjuntar también la escritura anterior, el aviso de alcabalas, que es el documento ya que genera en la notaría. El aviso de alcabalas, como dice su nombre, es el aviso del acto que se va a celebrar y del que está informando el señor notario. Este aviso de alcabalas es el documento que lo emite la notaría para empezar con el proceso de Así los es, pagos. ¿Es así correcto? ¿Sí? Muy bien. Con perfecto. todos esos documentos, el contribuyente debe asistir a la municipalidad, en nuestro caso al balcón de servicios, y empiezan a direccionarle desde información, ¿no? Debe ir a avalúos y catastros para que hagan la respectiva validación de la información que está en ese predio y luego sí les transfieren a las oficinas para hacer la determinación de los tributos. Una vez que se ha determinado los valores, se informa al contribuyente, tanto es el valor a cancelar de impuesto de alcabala, tanto de plusvalía, en caso de que corresponda pagar plusvalía, porque la plusvalía utilidad urbana corresponde a la transferencia en predios urbanos. Los rurales no pagan este tributo, ¿no? Importante también entender que los predios que se encuentran en áreas rurales, si su predio se encuentra en un área rural, no paga este impuesto de la plusvalía. Y ya si el contribuyente nos confirma que desea hacer el pago, pues emitimos los valores y pagan, bien sean las ventanillas de recaudación o, como habíamos mencionado hace un momento, a través de las plataformas de las instituciones financieras. Suena muchos pasos a seguir. ¿Yo puedo realizar esto en un mismo día? Sí, de hecho es sencillo, o sea, no es complicado. Todo parte de que tengan completa la información y ya salga de la notaría. Por eso es que es tan importante buscar asesoramiento con alguien que conozca del tema, que ayude a la persona a recopilar toda la información. Muchos, en nuestro diario vivir también nosotros, muchos de nuestros clientes desafortunadamente tienen otra de esas malas prácticas, ¿no? Cuando buscamos una persona que se dice llamar un intermediario o un corredor, que básicamente lo que hace es tomar una foto bonita y tratar de viralizar en redes sociales, pero realmente el trabajo de la asesoría legal, de poder recopilar esos documentos, de verificar la legitimidad y ver que todo se encuentre en regla para poder tener la transferencia de dominio es algo primordial, porque muchas veces sucede, y les debe pasar a ustedes muchísimo, que llegan al municipio, voy a vender, llegan con todo y de repente las novedades. Sí. ¿Cuál es la novedad más común que encontramos en estos procesos? A ver, puede darse el caso de que quieren transferir propiedades que ya son adquiridas hace algunos años y en las escrituras no especifica linderos. Te hablan más o menos de un solar y medio, entonces siempre esa información debe estar validada por catastros. Cuando el área supera el 10% que dice la norma, ahí es cuando se interrumpe el proceso. Entonces debe el contribuyente primero seguir un procedimiento para que se verifique el área real con la catastral. ¿Cómo se llama este proceso, ingeniera? Sería más que todo una actualización de datos prediales, ¿sí? ¿Cuánto tarda este proceso? El proceso en sí dependería o respondería al tiempo en función a cuál sería el inconveniente. Si es que simplemente se trata de un error de pronto de calzado, eso en las ventanillas les suelen solucionar inmediatamente, ¿no? Pero cuando el problema es que sí existe una diferencia de área, hay que regularizar esa diferencia. Diferencia cuando es en menos entre lo que tengo realmente midiendo mi terreno con lo que reza en mi escritura y un excedente cuando yo tengo más metros de los que dice mi escritura y que esa diferencia de la que hablamos supera el 10% que dice el COTAD. Primero tiene que hacerse un levantamiento de planos, es un levantamiento planimétrico. Posteriormente ya tienen que hacer en cambio la regularización del excedente o diferencia de áreas. ¿Cuánto se tarda cuando yo tengo que hacer este proceso? Retomemos otra vez. Si mi propiedad, ejemplos, vamos a los ejemplos. Si yo tengo un terreno que mide 100 metros, usted tiene en la escritura 100 metros y de repente cuando saco la línea de fábrica o el IRC o el avalúo catastral, como les llamamos, consta que yo tengo 110 metros, está dentro del 10% de ese excedente. No hay problema. Pero si tengo 111, ya no. Ya no.
tengo que obligatoriamente hacer este proceso Sí. con un levantamiento planimétrico. ¿Cómo inicio ese proceso? Eso ya se direcciona más que todo con la parte técnica de avalúos y planificación. Entonces tienen que acudir al balcón de servicios para que le puedan proporcionar los requisitos y el proceso para que estas unidades se encarguen de hacer esa regularización. Recuerden que, por supuesto, tendremos también al representante de Avalos y Catastros hablando de estos levantamientos planimétricos y en qué situaciones yo voy a tener que hacer este proceso, cuánto tiempo tarda y en todo lo que va a incurrir. Cuando nosotros hacemos ya, recordemos por favor el nombre del documento que tenemos que hacer en la notaría para empezar con estos pagos a nuestros... Aviso de alcabalas. Aviso de alcabalas. El aviso de alcabalas, una vez que está listo con toda la documentación, yo tengo que acercarme, comprador y vendedor, para que cada uno que le corresponde realice el pago correspondiente, valga la redundancia, correcto. Una vez hechos estos pagos, ¿cuál es el siguiente paso? Regresar a la notaría para poder cerrar la escritura. Perfecto. Y luego, posterior a eso, irán al registro de la propiedad, donde ya se perfecciona el acto y pueden decir legalmente ya esta es mi propiedad. Y ustedes también, si es que es su primera vez en nuestro canal, tienen que buscar dentro de nuestra cartera de videos que tenemos en nuestro canal, porque también hemos entrevistado a varios notarios del Cantón Ibarra e incluso al presidente de los notarios de la provincia de Imbabura, donde hemos hablado al respecto de la documentación que es necesaria tanto para realizar una transferencia de dominio a través de la compra-venta, donación y bueno, todas las figuras que podemos nosotros transferir el dominio de un bien inmueble. Una parte muy interesante también que tenemos que traer la colación. En estos pagos nosotros tenemos exoneraciones. ¿Hay Sí. algún tipo de exoneración, alguna facilidad de pago? Porque probablemente habrá personas que desconocen de este tema y de repente cuando vamos a hacer la liquidación de estos haberes, de repente estoy debiendo $8,000 y no tengo el recurso. ¿Qué tengo que hacer? Como hablamos de, como más bien la ley dice en este caso que el documento habilitante para la escritura va a ser los comprobantes de pago, el pago tiene que estar hecho en su totalidad. El único medio a través del cual ustedes podrían obtener una facilidad sería cancelando con tarjeta de crédito y diferir este pago si se trata de unos valores altos, ¿no? Porque no se podría hacer alguna otro tipo de Un convenio, por para así este, llamarlo, para claro, este no tipo de existe. transferencia, no. Pero en cambio, en el tema de las exoneraciones que me mencionaba, pueden acogerse obviamente a lo que dice el artículo 14 de la ley del adulto mayor, ¿no? De las personas adultas mayores. Se pueden exonerar de conformidad a lo que dice la ley, hasta por un patrimonio de 500 remuneraciones básicas e ingresos de 5 remuneraciones mensuales, ¿no? Primero deben solicitar esa exoneración que se entrega a través de una resolución. Una vez que tienen esa resolución, al momento de hacer la determinación de los impuestos, se aplica el porcentaje que se le está asignando de exoneración. Es decir, que no lo hace el sistema automáticamente en No. cuanto verifica la edad, sino que yo como el usuario, como el beneficiario, tengo que acercarme y solicitar este beneficio. Sí, porque esta la ley exoneración. dice, en este caso habla de un patrimonio, ¿no? Porque dice, se exonera hasta por un patrimonio de 500 remuneraciones básicas e ingresos de 5 remuneraciones mensuales. Entonces se debe verificar esto. Esto claro que también responde a un principio jurídico de parte de la municipalidad y de hecho de todas las instituciones a nivel del Estado, ¿no? ¿Qué pasa si yo detecto en esta liquidación cuando ya voy a hacer los pagos? Porque ahora muchas de las personas de la audiencia con esta información valiosa van a también a proceder a hacer sus cálculos. ¿Qué pasa si yo tengo un error? ¿Puede haber un error en este cálculo de los impuestos? Puede haber errores y pueden responder a dos tipos, pueden tener dos orígenes, digamos así, ¿no? Un error puede responder de pronto a un equívoco del mismo contribuyente. No tanto equívoco, sino que después suelen decir, ¿sabe qué? Ahorita hicimos el pago por unos $40,000, pero realmente queremos hacerle por $50,000. Ahí hablamos de que se va a hacer un alcance a ese pago anterior, a ese pago previo que se hizo, entonces únicamente se liquida esa diferencia. Pero si de pronto vemos que hubo un error en la determinación, en uso de la facultad determinadora que nos da el Código Tributario, se hace una revisión. Todo proceso de transferencia de dominio, de hecho, todo tipo de acto administrativo es sujeto a proceso de revisión. En ese proceso de revisión, si se determina que hubo alguna diferencia, se hace la reliquidación de esos valores, de esos tributos, ¿no? Obviamente se notifica al contribuyente para que se acerque a hacer la cancelación de los mismos. Perfecto, fabuloso. Realmente qué maravilla poder tener tanta información valiosa y entre ellas quiero extenderles la felicitación tanto al GAT del Cantón Ibarra como al señor alcalde, porque veo que hemos estado explorando nosotros sus plataformas, su página web y vemos lo amigable que se ha vuelto con muchas herramientas y muchas opciones que yo tengo para realizar estos trámites. Nuestro equipo siempre se encuentra a la vanguardia y gracias a ustedes por también abrirnos las puertas y brindarnos estas socializaciones a través del podcast, a través de socializaciones que hemos tenido con nuestro equipo de trabajo para poder nosotros absorber todos estos nuevos procesos que tienen online que nos ayudan
ayudan a poder agilizar, a poder limpiar un poco el tema de la fluidez que tienen, de la cantidad de concentración de personas que asisten al municipio y que no saben que hay trámites que podemos hacerlo a través de la página web. Y entre ellas, pagos, por ejemplo, como estos, podemos tener algunos certificados que incluso los podemos solicitar a través de la página web. Y ese es un tema que lo hablaremos en el próximo capítulo. Y sobre todo vamos a hacer un capítulo interactivo donde vamos a trabajar con la web abierta para saber en dónde, en qué canales yo puedo obtener qué documentos, e inclusive esta página web nos indica qué documentos yo voy a tener que llevar. Si es que ese trámite no lo puedo hacer online, porque obviamente hay unos trámites que tienen sus excepciones, pero ahí ya detalla qué documentos yo debo preparar para llevar. Entonces optimizamos muchísimo el tiempo, así que les reitero mis felicitaciones, que se mantengan a la vanguardia con la tecnología y sobre todo sé que deben tener muchas proyecciones para seguir avanzando con este aspecto. Vamos concluyendo ya nuestra entrevista. Quisiera, ingeniera, que nos comente cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando vamos a hacer estos pagos de estos impuestos. Un error común es, bueno, hablaríamos más bien de que no suelen averiguar previamente los valores. Porque, o sea, el contribuyente puede acercarse y decir, ¿sabe qué? Voy a hacer una transferencia de dominio por tal valor, quiero saber cuánto me va a salir de los impuestos, sin necesidad de todavía que lleven el aviso de alcabalas. Pueden llevar la escritura y darnos la reseña de la historia de lo que van a realizar, ¿no? Y podríamos darles unos valores referenciales, no exactos, referenciales. Porque ya al momento de la liquidación, cuando contamos con toda la documentación, procedemos a confirmar los valores. Y el error suele ser que se malinforman. Dicen, lo que pasa es que en la notaría me dijeron que voy a pagar esto. O sea, no, la facultad para hacer la determinación nos corresponde únicamente en nuestra unidad, de hecho. No podríamos decir tampoco que Avalúos y Catastros le puede decir tanto es el valor, porque va a haber este error, ¿no? Sí se puede inducir ese error. Nosotros contamos con personal capacitado para hacer esta determinación, porque no solamente influye el aspecto del COTAD, nosotros trabajamos con normas conexas, como son el Código Tributario, trabajamos también con el Código Civil, Ley Mercantil. Entonces, influyen algunos factores, es que hay casos muy diversos, lo más típico es la compraventa, la donación, que no habría inconveniente, pero suele haber otro tipo también de transferencias de dominio, ¿no? Primero eso, cerciorarse que los valores más bien sean indicados por los mismos servidores de acá de la Unidad de Servicios Tributarios. Y el error en sí común es que suelen confundir el predio que van a transferir. Las personas que tienen algunas propiedades de las mismas características o ubicación, hablo de terrenos, suelen presentar la documentación del lote 8, pero querían vender el lote 6. Entonces, ese es un error. Hay errores subsaneables que son en el mismo día. O sea, si en ese mismo día se dan cuenta de que hubo ese error y se pagó por el lote 8, pero quería del lote 6, se puede reversar todo inmediatamente, ese mismo día. No hay ningún problema. ¿Y en si el mismo día pasaron que las se pagó, 24 horas? ahí sí ya le corresponde al contribuyente hacer un trámite para que se le haga la devolución de esos valores y con las notas de crédito pueda cancelar con el mismo fondos dinero. el otro lote. ¿Cuánto tarda este proceso? Cuando se trata de mediante reclamo, suele tardarse entre unos 5 o 8 días. Y puede verse afectada la transferencia de dominio en ese sentido, porque como el mercado es muy versátil, los compradores, los vendedores están moviéndose de una manera muy rápida, la importancia que hemos venido hablando en todos nuestros capítulos de mantenernos informados y de buscar una persona que nos pueda asesorar al respecto, porque estos espacios que estamos nosotros buscando a través de estas entrevistas, de estas intervenciones con ustedes, busca que las personas tengan una idea y cómo funciona el proceso, más sin embargo no son expertos, no son personas que están en el día a día en este tipo de actividades. Entonces es muy importante buscar a alguien que realmente les pueda brindar una información de valor, que les ayude y les permita hacer una transacción que tenga un ganar-ganar, que sea una transacción que sea rentable sobre todo. Sí. Ingeniera, para finalizar, ¿qué mensaje usted le daría a la audiencia que ha estado con nosotros conectadas en toda esta entrevista? Muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen que nosotros tengamos la oportunidad de seguir invitando a más expositores y nos hablen respecto a todos estos tópicos trascendentales en la transferencia de dominio de los bienes. ¿Cuál es el mensaje que usted les compartiría? Primero, invitarles a que revisen sus documentos previamente a hacer cualquier tipo de transferencia de dominio, incluso después en la lectura, cuando les hace la lectura de la escritura el señor notario, ¿no? Para evitar cualquier tipo de error en lo posterior. Y también en la medida de lo posible que nosotros también vayamos teniendo un sentido de cultura tributaria, todos los contribuyentes, para entender es importante pagar los impuestos en función del valor real de compraventa en este contexto de los impuestos por transferencia de dominio, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera, por estar aquí, por darse el tiempo. Siempre somos muy agradecidos, ya que
el tiempo, mi filosofía, el tiempo es el recurso más valioso que nos puede brindar una persona y a través de este espacio está dejando una huella en la sociedad, porque hay muchas personas que esta información tan valiosa seguramente la pongan en práctica, seguramente les dé una guía, seguramente a estas personas les motive a entender, a tratar de aprender respecto a esta cultura, porque lo que buscamos nosotros a través de este espacio es informar, es educar a la comunidad para que nosotros podamos tener un buen ambiente del sector inmobiliario y podamos transaccionar y beneficiarnos. Entonces, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Espero que no sea solamente la primera vez, sino que tengamos el placer de tenerla nuevamente para despejar otras inquietudes. Quedan pendientes hablar en un siguiente capítulo respecto a transferencias de dominio, pero ya no solamente en la compraventa. Vamos a hablar en distintos escenarios que se dan también, así que seguramente la tendremos nuevamente en nuestro estudio compartiendo esa información. Y si usted que está detrás de esa cámara, detrás de ese teléfono, detrás de ese computador, y tiene preguntas específicas que le gustaría hacer para poder tratar en nuestro siguiente capítulo de podcast Mi Casa en Venta, por favor déjela en la cajita de preguntas, escríbanos para que nosotros podamos tomar en cuenta estas inquietudes y poderlas ir despejando en el transcurso de nuestras entrevistas. Muchísimas gracias por haber estado en atención de este capítulo de nuestro podcast Mi Casa en Venta, donde hemos tenido el placer de recibir a la ingeniera Marta Garzón, responsable de servicios tributarios subrogante del GAT del Cantón Ibarra. Les agradecemos mucho por su presencia y nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte y darle clic a esa campanita para que te mantengas informado. Hasta la próxima.